Muy buenos días. Él dice que nos metemos en harina de maíz o de trigo. Me da igual. Yo en esto, bueno, las dos me gustan. Sí. Bueno, de trigo. Es libre de un poquito más libre, ¿ok? Vamos. Yo siempre les he dicho que cuando vengo aquí, que tengan el gusto de invitarme, para mí es un placer, pero siempre traigo temas que yo busco y verifico que es para mí, porque son mis debilidades. Y las debilidades, en mi opinión, están para enfrentarlas y ver cómo nos mejoramos acerca de ellos. No dice, yo soy así, esa palabra como que no debería estar en nuestro argot, sino saber de qué carezco, cuáles son mis falencias y trabajar sobre ellos. Entonces, la naturaleza de su voz siempre, aunque les quiero decir que tengo mis excusas, porque el ser humano para buscar excusas no lleva ni las ganas, así que desde niña, en mi persona, a veces digo palabras y me expreso con palabras con mi tono de voz muy golpeado, aunque ya yo les dije que tengo mis excusas para ello, pero eso no me vale, porque debemos ir mejorando en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué mejor ejemplo que Jesús? Por eso, en esta mañana quiero compartir lo poco que he investigado. Por supuesto, no soy una experta en la materia. Sí, mire, quiero que sepan que el tono de voz es clave importante para nuestra comunicación. Es decir, influye mucho en los demás. Y los expertos dicen que el tono de voz grave tiene un impacto sobre la cabeza de otras personas, sobre los pensamientos de otras personas. Por eso, muchos grandes oradores, políticos y los que se dedican a la rama de la comunicación dedican mucho tiempo en trabajar sus tonos graves. Dice que la información, cuando el tono de voz es grave, llega mejor a la otra persona que si el tono de voz es golpeado o es mucho más agudo o normal. Entonces, por eso mucha gente dice que en los 10 segundos, cuando una persona está dando una comunicación, con solo 10 segundos tú puedes notar en el tono de voz cómo, si esa persona está triste, si está malhumorada, si algo no le está bien. ¿Saben que es importante notar que la influencia y el tono de voz es muy importante? El maestro de la comunicación que nosotros tenemos a nivel bíblico es Dios. En el Nuevo Testamento teníamos unas plantillas, ¿verdad, Julián? En el Nuevo Testamento, en Génesis habla cuando Adán y Eva se escondieron, dice que escucharon una voz como un sonido suave como la brisa. Y era la voz de Dios, sin embargo había autoridad en esa voz y ellos, porque habían pecado, se escondieron. En otra oportunidad, en Reyes, habla de que Elías habló con Dios, Dios le habló, y esa voz era como rayos y truenos, pero también era apacible y dulce. Pero si nos vamos creo que soy yo, me permiten un segundo, ok, gracias. Jesús hablaba con una pronunciación que su voz era música. Jesús nos dio ejemplos elevados de los tonos de voz. Su tono no era forzado y alto cuando hablaba con la gente. Nunca hablaba tan rápido y las palabras no se amontonaban de
tal forma que era fácil de entender. Él quería que el mensaje llegara claro, veraz y oportuno. Además de su voz musical, su voz era calmada e intensa. Mediante palabras amables y sus obras de misericordia, Cristo encaraba las antiguas tradiciones de los hombres, pero con un amor del Padre inagotable, daba la abundancia de la profundidad del amor en sus palabras. Había amor en su tono de voz. Había amor. Y aún cuando en muchos corazones había angustias, tenían enemigos, habían carencias económicas, cuando le escuchaban su voz afable y amorosa, daba a entender y le daba confianza a aquellos que los escuchaban. ¿Sabes qué? Me encanta porque en la actualidad, hubo un tiempo en los años 80, 90 y a principios de 2000, los grandes comunicadores de la radio y los periodistas engolaban la voz cuando era distinto, cuando hablaban entre amigos, pero cuando se presentaban en la radio, engolaban la voz para ponerlo más grave de tal forma y llegó a ser un poco chistoso. Eso con el tiempo ha ido cambiando. Pero Jesús no necesitaba engolar la voz. Era parte de sus características, porque era un maestro del arte de hablar. Jesús reprendía, porque cuando hablaba con trueno, dice que escuchaban, en el Antiguo Testamento dice que cuando escuchaban la voz de Dios, en algunas oportunidades, en hechos específicos, si lo leemos en el Antiguo Testamento, dice que escuchabas con un voz de trueno. Jesús también hablaba así, sin embargo, cuando reprendía la incredulidad de la raza humana existente, en sus palabras, en su tono de voz, era como lágrimas en su voz al pronunciar severas reprensiones. Jesús nunca era sabio en su propia opinión, siempre intentaba no persuadir para manipular, sino para que cada uno entendiera el mensaje y ellos decidieran el verdadero camino. Mire, hay un versículo en la Biblia y quiero dejarlo para el final. Me encanta porque su voz era clara y penetrante. Sus ojos recorrían la multitud y dignificaba a Dios. Sin embargo, las personas que lo escuchaban sentían la necesidad de estar más cerca de Él, de seguir escuchando. Podemos ver algunas reflexiones de la Biblia que pasaban horas escuchándolo y no se aburrían, porque su voz tenía todo tipo de clase de entonación, amable, musical, severa, pero a la vez su mensaje era directo. Y siempre decía, para que el que cree que entienda, siempre eran sus palabras. El sabor del tono de voz era vida para vida. Pero es que esto lo trabajó dice que los auditorios que escuchaban a Jesús quedaban hechizados, pero era el tono de voz, el mensaje, y no podemos olvidar su forma, el comportamiento, el lenguaje corporal. Jesús siempre tenía autoridad para hablar porque se comunicaba con el Padre, practicaba sus enseñanzas, pero sus momentos de oración para saber que este mensaje no era cualquier mensaje, sabía que tenía que hacerlo de la mejor manera. Bueno, podemos hablar horas del mensaje. Dice que era atractiva, que estaba llena de gracia y de palabras de reflexión. Pero ahora yo me pregunto, hay un versículo de la Biblia que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Hay otro en Proverbios que habla, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Y es interesante cuando la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como cristiana? ¿Cómo hago
para asemejarme más a Cristo Jesús. No se trata solo de practicar, porque podemos practicar las voces graves, podemos practicar la voz amable, generosa, pero si no viene del corazón, dice, la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo puedo inyectarme o atraer toda y que mi corazón sea abundante para que podamos transmitir el mensaje de la segunda venida de Cristo? Dice, una de las Proverbios 2, del 1 a 11, dice que tenemos que formar hábitos cotidianos con la palabra de Dios. O sea, el escritor de Proverbios nos invita así: si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclina hacia la sabiduría y de corazón, Dios te entregará la inteligencia. La sabiduría vendrá a tu corazón. Hallarás mucho conocimiento acerca de Dios. Es decir, tenemos que pasar tiempo, buscar la forma de que en nuestro corazón pueda abundar los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5, para que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús fue nuestro mejor ejemplo. Y sé que muchas veces podemos herir, podemos destruir no solo a las personas que nos rodean, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros. Destruimos y nuestro mensaje debe construir de forma afable. Y yo quiero terminar con una simbología un poco extraña. Yo no sé si ustedes conocen la guanábana. A mí me han hablado de ella. Ajá, la guanábana es un fruto que por fuera tiene muchas espinas. Muchas. Es verde y su característica es que tienen como unas espinitas cerquinas, pero cuando no son espinas como tal, son como unas protuberancias. Pero cuando la abres, te puedes encontrar que la guanábana tiene unos gajitos suaves y dulces y es muy suave, no suave por dentro. No tiene nada que ver lo que se ve por fuera a lo que hay adentro. Muchas veces, como cristianos, por cosas de la vida que nos han pasado, por circunstancias de nuestra trayectoria y de nuestro entorno, hemos desarrollado una máscara para no ser lastimados. Y parecemos guanábanas. En nuestro tono de hablar, en los tornos de enfrentarnos, nada tiene que ver con nuestra espiritualidad, pero debemos mejorarlo. Porque cuando la persona, es que yo no te conocía, pero cuando te acercas a ello y aprendes a conocer, te das cuenta que dentro de esa persona es como una guanábana, es suave y apacible. Pues yo quiero invitarlos en esta mañana, reflexionando con la naturaleza de la voz de Dios, que lo que hay en nuestro corazón debemos buscar conocimiento, debemos abundar para que nosotros podamos impartir el mensaje que Cristo Jesús, que no es otra cosa que su amor, su mensaje de amor, de misericordia, de paz y sobre todo el regalo maravilloso de que Él murió en la cruz para otorgarnos la oportunidad de vivir en casa con Él. Son momentos duros. Independiente y sobre todo ahora con lo de Ucrania y todo el mundo está exaltado. Debemos orar, debemos trabajar y ahora es cuando más debemos ser apacibles, amables y misericordiosos con los que los necesitan. Muchas gracias y disculpen porque yo carezco de ese tono y muchas veces me parezco a la guanábana, pero hoy estudiando acerca de esto debemos mejorar a los pies de Cristo Jesús e intentar que nuestra voz se parezca y nuestro carácter y nuestro corazón se parezca a Jesús. Por eso dice, yo toco la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz. Y en esta mañana yo quiero escuchar su voz amable, apacible. Muchas veces me tendrá que reprender, pero sobre todo necesito su presencia. Gracias. Pues gracias a Levi, gracias a Leviel
por este ratito, y por ayudarme, sobre todo a mí, a tomar conciencia de la importancia de la voz. Pero yo voy a recurrir al comodín del público, porque tenemos una especialista como es Esther, que hace de su herramienta de trabajo la voz, y yo quiero escucarla a ella. ¿Tan importante es la voz? ¿Y qué matice, qué me quieres tú comentar acerca de este tema, Esther? Pues lo primero, Leviel tiene una voz muy bonita, muy agradable. Otra cosa es que a lo mejor técnicamente pues pueda tener unas cuantas mejoras, sobre todo para que ella se sienta más cómoda, pero que no dude que su voz suena muy amable y muy agradable. Coincido contigo, yo detesto la voz de locutor o la voz de locutora. Esa voz técnicamente perfecta, aparentemente, pero que es fría como el hielo. Una de las voces más bonitas de España es la de un locutor, dicen, ¿no? En voz de publicidad, la de un locutor de Vigo, que tiene una voz, es de Vigo concretamente, que tiene una voz absolutamente espectacular. Ha trabajado en diferentes emisoras y se fue hace unos cuantos años a Madrid para poder trabajar allí como publicista. Tiene una voz realmente bonita desde la perspectiva técnica, pero es absolutamente helada. Y es un comentario que hemos hecho muchas veces. Podría ser perfectamente la voz de un robot. No tiene nada que ver con una voz humana. Y voy a traducir lo que quiero decir. Mientras Levi estaba hablando, y yo querría escucharos a vosotros también, yo tenía en las manos uno de mis libros de cabecera. La voz, su educación y uso correcto de la hermana White. Y me temo que precisamente has hecho alusión, porque lo tengo subrayado, sí, a el capítulo que habla sobre la naturaleza de la voz capítulo de Jesús. 11, exactamente. Efectivamente, pero si me permitís, yo solamente os voy a contar alguna de las cosas que para mí es la base de cómo yo he querido educar mi voz, sobre todo cuando descubrí esto. Porque llevo mucho tiempo haciendo radio, pero llevo menos tiempo educando la voz de una forma diferente y de una forma que tiene un objetivo. ¿Sabéis? En este libro, que es absolutamente maravilloso y que recomiendo vivamente a todos aquellos que tengáis inquietud por este tema, nos dice que la voz y la lengua son dones de Dios y si se las usa correctamente son un poder para Dios. Así las cosas empiezan a cambiar. Pero dice algo más. El don del habla es un talento valioso. Nunca desprecies ni rebajes este don. Agradécele a Dios por habértelo confiado. Es un don precioso que debe ser santificado, elevado y ennoblecido. La voz debe usarse para honrar a Dios como un cometido sagrado. Nunca deben pronunciarse palabras duras, impuras o de crítica. El Evangelio de Cristo debe ser proclamado por medio de la voz. No es obligatorio que todas y todos tengamos técnicas de locución, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que la hermana White, siguiendo evidentemente el hilo de lo que apuntaba también muy bien Levi en la Biblia, debe tener cuidado con lo que dice, pero también sobre cómo lo dice. Hay palabras aparentemente benéficas que se dicen en un tono hiriente y cortante, y entonces pierden evidentemente su valor. Yo suelo decir que la voz es una de las principales cartas de presentación de la gente. Hay personas que te parecen muy atractivas hasta que empiezan a hablar, ¿verdad? Y dices, ups, no me gusta esta persona, no me cae bien. Bueno, si nos preocupásemos quizás, y esa es mi reflexión, de entender que la voz es una bendición suprema para el bien, como dice también la hermana White en el primer capítulo de este libro, a lo mejor hablaríamos de otra manera. Y yo te invito a pensar, y termino, en cómo te suenan a ti las cosas que te dicen. No solemos estar, los locutores sí, tenemos costumbre, ¿no? No solemos estar pendientes de cómo sonamos. Y hay muchas personas, lo hemos dicho muchas veces, que cuando se escuchan grabadas la primera vez o se escuchan con auriculares la primera vez, no se gustan. No se gustan porque no se reconocen. Es muy diferente cómo te escuchas personalmente, es decir, con toda tu caja de resonancia y con todo tu órgano fonador, cómo te escuchas tú desde dentro, a cómo te escuchan los demás. Y a veces, cuando te escuchas por primera vez, no te gustas porque no te reconoces. Si fuéramos conscientes de cómo sonamos, os aseguro que hablaríamos de una forma bastante diferente a como lo hacemos ahora. Y esa es mi reflexión. Levi, de todas formas, no te desanimes. Esto es un proceso, yo sigo aprendiendo, yo sigo practicando respiración. Yo hoy tengo la voz algo tomada porque he tenido problemas de garganta, estoy haciendo un esfuerzo, pero también la estoy hidratando un poquito más y he tomado miel y estoy con el propóleo y estas cosas, pero es algo que está al alcance de todos y cada uno de nosotros, tú también, incluida. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en las plantillas salía lo había tomado del capítulo 11 de Elena G. de White, de consejos sobre educación, la naturaleza de su voz. Y claro,
yo les traigo esta reflexión y no me desanimo, que muchas veces no me gusto, y yo tengo muy buenas excusas. Siempre he tenido problemas respiratorios. Antes no respiraba por la nariz, sino por la boca, y tenía que tomar mi aire, y todavía tengo ese mal hábito. Aunque ya puedo respirar por la nariz, tengo el hábito de agarrar el aire y lo más rápido hablo para poder volver a respirar, un mal hábito. Entonces, sin embargo, creo que muchas veces hablamos de un tono porque tiene que ver con nuestro carácter, porque hablamos con tonos defensivos o tonos pacientes o tonos reprimidos, porque el tono de voz es increíble. Hay muchos estudios, lo poco que leí acerca de eso y que estoy estudiando, de que el tono de voz y tu carácter, tu emoción y tu ánimo del momento influye, no lo puedes ocultar. Quienes son grandes oradores, pues trabajan sobre esto para poder ocultar sus emociones. Pero nosotros, el común denominador, cuando te haces característico de estar siempre en la defensiva, te acostumbras a hablar de una forma así. Entonces la palabra te quiero a te odio suena exactamente igual, porque siempre estás trabajando a la defensiva. Hay una historia bien particular que la leí, no la quería contar para no causar. Dice que desde los años 70, estoy hablando en un contexto, en mi país, no lo voy a nombrar, en mi país, desde los años 70, 80 y 90, por circunstancias sociales, la mujer empezó a desarrollarse a nivel profesional, por cuestiones sociales, no vamos a tocar el tema. Entonces, cuando empezaron a tomar puestos importantes a nivel profesional, tenían que defenderse de su entorno, sobre todo en carreras como contaduría pública, como asesoría financiera, como ingenieros en producción. Entonces se acostumbraron en un entorno a defenderse dentro del enrago. Entonces ese tipo de mujeres en la actualidad se habla golpeado porque siempre estás en un entorno defensivo. Pero nosotros somos cristianos y el que nos defiende es Dios. Y ahí nosotros tenemos que ser apacibles, amorosos. Dicen, creemos que cuando hablamos amable, amoroso, apacible, somos tontos. No, simplemente desarrollamos y exploramos y transmitimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo quiero preguntarle con esta voz, ¿has visto? Tú me decías, no la engoles. Eso, me queda con eso. Pero preguntarle a Jorge, ¿tú te has quedado afónico alguna vez? ¿O qué valor le das tú a la voz? Bueno, técnicamente afónico es quedarse sin voz. No he visto muchos casos, es muy raro. Sí, la difonía, que es esa sensación de esa voz apagada, muy como exhalada, que no tiene sonido casi, ¿no? Tomándolo desde este punto de vista, es una afectación anatómica. Las cuerdas vocales están en la laringe y probablemente es lo que le pasa a Esther ahora. Cuando uno tiene una laringitis, tiene una inflamación de esa zona, pues las cuerdas vocales se inflaman y tienen que tener una determinada movilidad. Esa movilidad está en el contexto de una estructura normal. Cuando la cuerda vocal está inflamada, pues se mueve menos y ahí viene esa alteración en la fonación, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que me habías preguntado eso, sí había visto muchos casos, sí, se ven, especialmente en estos meses de invierno, en los cambios de temperatura, estamos en una zona calefaccionada dentro de la casa, salimos al exterior, respiramos el aire frío y esos cambios bruscos de temperatura es lo que provoca una alteración en el sistema defensivo que tenemos en la vía aérea superior y termina en esto. Y sí se ve. Ahora, yo quería comentar un poquito, escuchando todo lo que he visto, lo que he escuchado, mejor dicho, con respecto a yo creo que un poco hilando con lo que comentó Esther, más importante quizá que la forma en que decimos las cosas es cómo la decimos y por qué la decimos. Y ahí entra también algo que complejiza más la situación, la semántica. ¿Qué significado yo le doy a una palabra? Y ustedes muchas veces han estado en contacto con extranjeros y saben que una misma palabra a veces en el exterior
tiene un significado totalmente distinto, ¿no? Entonces, es muy importante lo que uno dice y también es muy importante a veces lo que uno deja de decir, porque a veces eso también puede afectar, ¿no es cierto?, la comunicación. Y en ese sentido, Dios nos da ese gran ejemplo, al cual yo nunca voy a poder llegar. Él nos habla constantemente, ¿no es cierto?, a través de su palabra, a través de todos estos datos que hemos estado escuchando. Y, y creo que la comunicación, la expresión corporal, el sentido que uno da a las cosas, el objetivo con que uno dice las cosas, todo en su conjunto hace a que uno pueda tener un efecto benéfico en los demás o no. Por lo menos lo pienso yo así. Y para ti, Richard, ¿cómo será la voz de Dios? Pues yo me lo imagino tal y como lo ha dicho Levi, dulce. Yo creo que la voz de Dios es dulce. Fíjate que hablabas antes de las voces engoladas. A mí no hay cosa que más rabia me dé. Cuando oigo a una persona que está hablando y cuando va a hablar de Dios, tensa la voz para hablar así, ¿verdad? Que muchas veces lo hemos comentado en los vídeos de... Cuando sale la voz en los vídeos de Escuela Sabática Like, que pone la voz así para... me da una sensación de falsedad, de hipocresía, que ya me da igual lo que me cuenten. O sea, es un rechazo porque no es su voz. Está fingiendo una voz distinta. Me ha encantado tu mensaje. Me ha encantado porque yo me imagino la voz de Jesús así, pero sobre todo me ha gustado porque nos has llevado a que para buscar esa voz no finjamos la voz, no intentemos construir por nosotros, sino que nos has dicho que lo que necesitamos es pasar tiempo con Jesús para mejorar nuestro tono a la hora de hablar el mensaje. Solo si voy a Jesús, si escucho de Él, si entiendo su amor, podré hablar con amor, con ternura, con firmeza, con cariño, buscando esa pasión, ese amor y esa firmeza que tenía Jesús. Estabas hablándonos de los tonos de voz, ¿verdad? De esa autoridad de Jesús. Y se me venía a la mente qué distinto. ¿Os acordáis de la ocasión cuando estaban a punto de lapidar a una mujer, que la llevaron a la pecadora? Jesús habló las mismas palabras y como unos oyeron un mensaje de reprensión y salieron de allí con la cabeza gacha, y en cambio aquella mujer escuchó el perdón y la ternura de Dios a pesar de la firmeza. Como cuando le dijo, vete y no peques más. Eso no es echarle un manto por encima, ¿verdad? Te estoy diciendo que eres pecadora, pero te lo estoy diciendo con un cariño, con una ternura. Sí, pero bueno, si me permitís sumar algo que es importante, ¿eh? Todo esto es importante y todo suma, pero también hay algo más. Y a ello se dedica también, y tiene que ver con la formación de la voz, también la hermana White, de una forma muy específica, ¿no? En el libro de la voz, su educación y uso correcto. Todo lo que digamos, con el tono que digamos, con el mensaje, con la semántica, como apunta muy bien Jorge, con la que hablemos, tiene que ser inteligible. Es decir, tenemos que hacernos entender. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Con nuestros tonos de voz, con nuestros estilos, con nuestros ánimos, a veces con más firmeza, a veces con menos firmeza, porque una voz firme también es una voz, ¿verdad?, adulta, y hay que decir las cosas también con firmeza muchas veces. En cualquiera de los casos tiene que hacerse entender. Tenemos que pronunciar de tal forma que los demás nos entiendan. Aquellos que hablamos muy rápido tenemos que intentar vocalizar mucho mejor para que se nos entienda y no se pierdan las frases. Si los demás no nos entienden, no hemos hecho absolutamente nada. Entonces es algo que también tenemos que preguntarnos. Cuando hablo, ¿me hago entender? Cuando estoy predicando, por ejemplo, cuando estoy leyendo a otras personas, cuando estoy hablando en la radio o en un programa como este, ¿se va la mitad de las frases porque no se entiende lo que digo? ¿O me estoy haciendo entender también? Forma parte también, ¿no?, del interés que tengamos por quien me escucha, quien nos está escuchando. Y para dar un mensaje, tenemos que dar un mensaje inteligible, ¿no? La verdad es que yo soy muy audaz, ¿no? Con personas aquí súper preparadas que saben del tema, ¿verdad? Vengo y se los presento, pero es lo que yo escuché, lo que leí acerca de buscar mi falencia, mis debilidades en los libros del linaje de White y aún en la Biblia, porque en la Biblia la palabra voz se menciona mucho, la palabra de Dios se pronuncia mucho, pero cómo Dios se comunicaba. Pero es que hay una voz que no podemos olvidar, que ese gran día en 1 Tesalonicenses 4 lo menciona, dice en 4:16,
porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, con voz de arcángel y con trompetas, pero unas trompetas armoniosas, no chillonas, sino con autoridad. Sí, yo me imagino aquellas trompetas armoniosas. Esa es la voz de Dios, porque ese día su voz tiene que resonar, porque ese día su voz es de una voz de alegría y de victoria, para celebrar con aquellos que hemos aceptado al Señor. Sí hemos tenido disfonía, yo un montón, porque quiero decirles que tuve nódulos en las cuerdas vocales, ¿vale? Así que yo conozco un poco todo. No practico lo que dicen los foniatras o los logopedas, así que lo siento en carne. Pero yo quiero, lo siento mucho, pero yo quiero decirles que nuestra voz va a llegar, no solo el tono, porque nuestra posición corporal, todo la comunicación es muchas cosas, pero yo lo que quiero decirle ahora, que lo que hay en nuestro corazón no lo podemos ocultar, y las palabras, así lo dice el Espíritu Profecía, yo lo tenía marcado, pero del susto se me olvidó. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Si lo practicamos y pasamos tiempo con Dios y entendemos que el mensaje nuestro también tiene que ser claro, audible, apacible y amoroso. Y no es otro que decirle que Dios te ama, que Dios te acompaña y que también queremos recibirlo contigo ese día grande y victorioso cuando Jesús venga, y escucharemos esa voz de trompeta, pero de alegría y de victoria, y cantaremos con Él y sus ángeles. Pues con eso no me quedo, ¿vale? Me parece muy importante estar orientados en esa área y estar preparados para reconocer la voz de nuestro maestro. Vamos a hacer un punto y aparte, porque esto da para mucho, y yo tenía aquí algunas notas más, pero lo dejaremos para una siguiente vez, porque ya nos vamos a meter en nuestra escuela de los sábados, nuestra escuela bíblica, en nuestra escuela sabática. Así que, Julián, cámbianos el tercio.